Hola, ¿qué tal? Gente desocupada con ganas de aprender. El día de hoy estaremos aprendiendo o les estaré mostrando la manera en la que pueden utilizar su smartphone como cámara web. Sí, así como lo escuchan, vamos a poder utilizar nuestro smartphone, el que tengamos a la mano, como cámara web. Esto sirve y es muy útil para estas personas que no tienen el dinero suficiente para comprarse una cámara web, pero sí tienen un smartphone a la mano. En este caso Android, porque como saben aquí los tutoriales que yo hago los hago en Android. No siendo a más, amigos míos, comencemos. Lo primero que debemos hacer es en nuestra PC abrir el navegador que utilicemos. Yo en mi caso utilizo Google Chrome y vamos a colocar iBecan en el buscador. Una vez hecho esto nos aparecerán las opciones. Vamos a ingresar a la primera opción que nos aparece. Una vez hemos ingresado, vamos a escoger nuestro sistema operativo. En este caso o en mi caso es Windows. Damos un clic y esperamos a que inicie la descarga. Yo tengo este facilitador de descarga, entonces voy a descargar mediante el facilitador, pero ustedes pueden hacerlo de manera directa con el navegador. No hay problema, va a ser lo mismo. Simplemente hay que esperar a que termine la descarga. Ok, una vez terminas la descarga, míralo aquí, yo puse para que se descargara aquí directamente en el escritorio para tener más fácil la accesibilidad por efectos del video. Entonces una vez terminamos las descargas simplemente damos clic derecho y ejecutar como administrador. La instalación de este programa es muy sencilla, no tiene complique, simplemente utilizar un poco de lógica, es muy intuitivo. Aquí nos aparece el primer recuadro en el cual debemos elegir el idioma en el que instalaremos el programa. En mi caso elegiré español porque yo para los otros idiomas no es que sea muy bueno. Entonces, aceptar. Aquí nos va a preguntar de en qué carpeta queremos que la descargue. Lo dejaré por defecto. Aquí nos pregunta si queremos que nos instale un acceso directo. Daremos siguiente. Aquí nos va a dar tres opciones que ya vienen preseleccionadas. Vamos a quitar, o ya esto es preferencia de cada quien, pero les aconsejo quitar estas dos opciones, ya que por ejemplo esta de ejecutar en el arranque lo que va a hacer es que te va a ejecutar el programa cada vez que tú enciendas el computador, vayas o no vayas a utilizarla, entonces se te va ejecutando. Esto lo que hace es que va a ralentizar el starter de tu computador, entonces lo mejor es quitarlo. Damos siguiente e instalar. Esperamos a que se instale. Y como ven, ya se instaló. Chuleamos aquí para que se inicie de una vez y le damos finalizar. Ok, todo bien, ya lo tenemos instalado en nuestro PC, todo bien, ha marchado bien, todo ha sido fácil, aún estamos vivos. Entonces ahora vamos a minimizar esto por aquí y vamos a instalarlo en nuestro celular. Hey, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte para seguir subiendo contenido de calidad para ti. Suscríbete. Para ello vamos a ir al Play Store. Allí vamos a colocar iBecan en el buscador. Y aquí nos va a aparecer de una vez. Le damos a instalar. Aquí esperamos a que se instale. Esto puede variar el tiempo de descarga dependiendo a cómo esté tu internet. En mi caso va bastante rápido. Ya está por finalizar.
y ya quedó instalado. Ok, una vez lo instalemos, aquí está, pueden ver el icono, simplemente vamos a abrirlo. Esto nos va a pedir permisos, debemos concedérselos. Ok, y como ven queda el mismo interfaz que teníamos en el otro, aquí en el computador. Bien, como pueden observar, aquí ya estoy transmitiendo con el celular y con el celular lo estoy utilizando ya como cámara web. Como pueden observar, también por aquí tengo mi cámara, miren, aquí pueden ver el celular. Para efectos de video voy a desconectarlo, o sea que no van a poder seguir viéndome, no van a poder seguir viendo el teléfono allá en el teléfono en la pantalla. Pero miren, aquí pueden ver perfectamente la imagen. Y cabe notar que yo no es que tenga un celular de muy alta calidad. Entonces, como pueden observar, que lo pueden utilizar con cualquier teléfono que sea Android. Una de las ventajas que nos permite este aplicativo es que podemos utilizarlo de manera inalámbrica y de manera alámbrica. O sea que puedes utilizarlo con cable USB o de forma inalámbrica y te va a funcionar exactamente igual y no va a dañar la calidad de tu video. Pues bien, ahora vamos a ver cómo funciona utilizándolo en una llamada por internet, una videoconferencia. Lo primero que debemos hacer es ir por ejemplo, vamos a hacer una videollamada por Meet, Google Meet. Vamos a nuestro Gmail y abrimos el Google Meet. Una vez hecho esto, entramos donde coloca reunión nueva e iniciar una reunión instantánea. Esperamos a que cargue. Como pueden ver, ya cargó y aquí aparecemos nosotros con nuestro smartphone como si fuera una cámara web o una webcam, como prefieran. En caso de que no les aparezca, simplemente debemos ir a estos tres punticos que vemos aquí en la parte inferior derecha y damos clic. Una vez allí, damos clic donde coloca configuraciones. Una vez ahí, vamos donde coloca video. Y aquí en la primera opción vamos a elegir nuestra EV-Cam. Ya si tenemos otras cámaras instaladas, eso depende lo que ustedes quieran utilizar en el momento. En este caso, lo que nos interesa es la EV-Cam para utilizar nuestro teléfono. Una vez hecho esto, cerramos aquí y estaremos listos ya para transmitir en una videoconferencia. Ya sea aquí en Meet o sea en Zoom o cualquier otro aplicativo el que ustedes utilicen para realizar sus videoconferencias. Les recuerdo que si quieren ver la pantalla de su teléfono en el computador como lo veníamos haciendo en este tutorial y en los tutoriales anteriores, simplemente deben dar clic en el enlace que está aquí, en esta notificación que les va a estar apareciendo por aquí, y podrán ver el tutorial de cómo hacer de que la pantalla de su teléfono se vea en el computador. Entonces, gente desocupada con ganas de aprender, no siendo más, este ha sido el video por hoy. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Espero que puedan sacarle provecho, sobre todo ahora en estos tiempos que se están haciendo muchas conferencias por reuniones en internet y no tenemos el dinero para comprar una cámara web, pero con este procedimiento podrán hacerlo de una manera muy fácil y muy práctica. Entonces, no siendo más, gente desocupada con ganas de aprender, no olviden suscribirse, darle like, activen las notificaciones y nos vemos en la próxima.